Radio Televisión Española, primer programa de Radio Nacional. La Casa de Su Majestad el Rey ha hecho pública la siguiente nota. De acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica del Estado, previa propuesta interna del Consejo del Reino, Su Majestad el Rey ha designado como presidente del Gobierno a don Adolfo Suárez González, a quien recibió esta tarde en el Palacio de la Zarzuela. El Boletín Oficial del Estado publicará el lunes el correspondiente decreto, fijándose ese mismo día para la ceremonia de juramento del nuevo presidente del Gobierno. Palacio de la Zarzuela, 3 de julio de 1976. Estupor general. El nombramiento de Adolfo Suárez como presidente del Gobierno cae como una bomba en la vida política española. La prensa democrática, que viene presionando desde hace años por el advenimiento de las libertades políticas en España, es la primera en reaccionar y, en general, lo hace con extrema dureza. Lo oí por la radio, me quedé demolido. La verdad, todos esperábamos nuestra Areilza. ¿Qué quieres? Areilza era nuestro hombre, el hombre que había estado cerca de nosotros, cerca de la oposición en aquellos años. Y la aparición de Suárez nos dejó boquiabiertos. Me pareció que probablemente quizás el rey se había equivocado. La opinión compartida en artículos y editoriales de la prensa progresista es la de que con el nombramiento de Suárez se refuerza al franquismo y las esperanzas democráticas se desvanecen. La mayoría de los analistas sostiene que el proceso de evolución política ha quedado con esto herido de gravedad. Ha sido, dicen, un paso atrás, un disparate. El rey ha cometido un error que puede ser irreparable para España y para la monarquía. La prensa extranjera acoge el nombramiento del nuevo presidente con la misma o con mayor decepción. Yo fui efectivamente uno de los que se alarmó cuando se designó a Adolfo Suárez, porque yo no le conocía personalmente, porque era el secretario del Movimiento Nacional y por lo tanto un representante del régimen del general Franco, y nos parecía que una persona con esos antecedentes difícilmente iba a favorecer una evolución hacia la democracia. Sorprendentemente, y a pesar de las descalificaciones verbales de los líderes de la oposición de izquierda, los órganos oficiales del Partido Socialista Obrero Español y del Partido Comunista acogen el nombramiento de Suárez con cierta moderación. Incluso otorgan al presidente el beneficio de la duda. En vista de la pésima acogida dispensada a Suárez, los medios oficiales de comunicación se apresuran a apuntalar su imagen. Su identificación con los proyectos del rey y su propia juventud se presentan como garantías de lo que será su gestión política. Adolfo Suárez posee dotes de juventud, inteligencia y energías necesarias para su difícil compromiso. Dotado de una ya larga experiencia en la gestión política, pese a contar solo 43 años, ofrece la imagen de atractiva modernidad que conviene a nuestra joven monarquía. Es un rostro joven para un tiempo joven también. Un hombre de nuestros días abierto y sensible para percibir las demandas de una sociedad en proceso de cambio. Por su juventud, por su perfecta compenetración con los propósitos de la corona, que asume en su integridad, la gestión del señor Suárez ofrece en principio un máximo de garantías. Pensamos que hay que recibir al nuevo presidente del Gobierno con ánimo abierto para la esperanza y actitud generosa en la asistencia a las demandas que, indudablemente, el país exige de todos. A pesar del desconcierto producido, el nombramiento de Suárez no es ni una imprudencia ni una casualidad. Todo lo contrario. Es el resultado de una hábil operación largamente planeada y llevada a cabo por Torcuato Fernández Miranda, presidente del Consejo del Reino, el alto organismo encargado de presentar al rey una terna de presidenciables para que, de entre ellos, el rey elija. Fernández Miranda ha tomado sus precauciones con tiempo. No recuerdo exactamente cuando Torcuato, el día me refiero, me llama para ir a su despacho, que eso sí me acuerdo que por la noche, al despacho de las Cortes, y me dice: Miguel, tenemos, sea como sea, conseguir que Adolfo Suárez
vaya en la terna. Y por supuesto, no para presidente de gobierno, sino que es conveniente que un hombre nuestro, que sea un hombre posible, nuevo, joven, tenga que entrar. Y así hay que convencerle a una serie de consejeros. Tú tienes que hablar. Yo me llevé una lista de unos 5 o 6 en que hablé con ellos y les dije pues la importancia que podía tener que Adolfo Suárez estuviera en la terna. Y punto. El 3 de julio, 48 horas después de la dimisión de Arias, los consejeros del Reino se reúnen para decidir los nombres de los 3 candidatos a la presidencia del gobierno. Para entonces, Fernández Miranda ha tejido ya una compleja red de compromisos de apoyo recíproco entre las distintas familias políticas representadas en el Consejo del Reino, que hace imposible averiguar cuál es verdaderamente el candidato del rey, si es que tiene alguno. Había habido acuerdos internos por parte de Torcuato, pues no solamente los realizados con nosotros, sino él con todos los demás, o sea, no los que yo hice, pues con los demócratas cristianos, con una serie de ellos, en donde a cambio de que apareciera pues Adolfo Suárez, también que apareciera una votación con nosotros, un compromiso, por ejemplo, el caso del señor Silva. Fernández Miranda establece un sistema de eliminatorias que va reduciendo poco a poco el número de candidatos. Fraga y Areilza, las estrellas políticas del anterior gobierno, son eliminados desde el comienzo por los franquistas ortodoxos sin que Fernández Miranda haga ningún esfuerzo por rescatarlos. El nombre de Adolfo Suárez va pasando todas las votaciones. Reducida ya la lista a 6 personas, el exministro del movimiento es visto por los hombres del régimen como un candidato aceptable y lo apoyan con tranquilidad, aunque sin entusiasmo. Pero hay un momento en que a Fernández Miranda está a punto de escapársele la operación de las manos. En el último instante, se hace evidente que el democristiano Silva Muñoz va a obtener el apoyo unánime de los consejeros del Reino, lo cual podría, de algún modo, forzar al rey a nombrarle presidente del gobierno. Y no son esos los planes de don Juan Carlos. Torcuato Fernández Miranda suspende entonces la votación. Se suspendió la reunión y Torcuato pues me dijo: Miguel, a pesar del compromiso que tienes, que hemos quedado en que tienes que incluir a Silva, te pido que no le votes porque creamos un compromiso al rey. Si van con los 16 votos del Consejo del Reino, va el señor Silva, porque entonces es una especie de presión como diciendo todos queremos a Silva, los demás son acompañantes. A las 2 de la tarde se levanta la sesión. Suárez va en la terna. Acompaña en ella al democristiano Silva Muñoz y al tecnócrata López Bravo. Pero los consejeros del Reino están tranquilos. Suárez no es, a sus ojos, más que un discreto comparsa de los auténticos candidatos. La operación ha terminado con éxito. Y cuando Fernández Miranda sale de la sala de sesiones, pronuncia lo que entonces parecieron enigmáticas palabras: estoy en condiciones de ofrecer al rey lo que me ha pedido. Pasadas las 5 de la tarde, el rey telefonea a Suárez y le invita a tomar café en el Palacio de la Zarzuela, pero no le dice nada más. A esas horas, las quinielas políticas continúan dando a Areilza como seguro ganador. Incluso el propio Suárez, camino ya de la Zarzuela, tiene sus dudas. Quizá el rey le llame para hablarle del nuevo presidente. A las 6 de la tarde, Adolfo Suárez recibe el encargo de conducir al país hacia la democracia. Cientos de periodistas rodean al recién designado presidente cuando éste regresa a casa tras haber hablado con el rey. A esas horas, toda España conoce ya la noticia que se hará oficial media hora más tarde. Las credenciales franquistas de Adolfo Suárez tranquilizan al régimen en la misma medida en que alarman al centro y a la izquierda. Incluso el mundo financiero reacciona con desaliento ante su llegada a la presidencia. Las 3 bolsas españolas, que habían experimentado una notable subida tras la dimisión de Arias Navarro, sufren una baja generalizada al conocer la designación de Suárez. El 5 de julio, lunes. Adolfo Suárez se dispone a jurar su cargo de presidente del gobierno ante el rey.
Juro desempeñar el cargo de presidente del gobierno con absoluta lealtad al rey y estricta fidelidad a los principios del movimiento nacional y leyes fundamentales del reino, así como guardar secreto de las deliberaciones de los consejos de ministros. A partir de ese momento, el rey pasa al primer plano de la vida política nacional. Tras su decisión de encargar a Adolfo Suárez la tarea de conducir al país en el proceso hacia la democracia, la figura del monarca ha quedado indisolublemente unida al proceso político que se viva en España. De tal manera que, si Suárez fracasa, la monarquía que encarna don Juan Carlos corre el riesgo de fracasar también. El nuevo presidente empieza a actuar sin pérdida de tiempo. Aún antes de formar gobierno, se dirige por televisión a los españoles. Es un intento de neutralizar cuanto antes la desconfianza con la que ha sido recibido. El gobierno que voy a presidir no representa opciones de partido, sino que se constituirá en gestor legítimo para establecer un juego político abierto a todos. La meta última es muy concreta: que los gobiernos del futuro sean el resultado de la libre voluntad de la mayoría de los españoles. Con esta ilusión, les invito hoy a iniciar juntos un camino de futuro. La confianza que me animó a aceptar esta grave responsabilidad que he asumido radica en el propósito de que la iniciativa del gobierno sea el reflejo puntual y auténtico de la voluntad popular. Si debiera señalar una aspiración en este momento, creo que podría reducirla a una forma ya clásica: gobernar con el consentimiento de los gobernados. Cuando Suárez comparece ante la televisión, sabe ya que las estrellas políticas del anterior gobierno se han negado a colaborar con él. José María de Areilza y Manuel Fraga han escrito sendas cartas en las que anuncian su negativa a participar en el gobierno Suárez. Políticamente, la ausencia de Fraga supone una seria pérdida. La cuestión estaba planteada únicamente alrededor de la figura de Fraga. Fraga no iba a ser presidente del gobierno, pero se seguía queriendo contar con él porque tenía un ascendiente importante entre los reformistas del régimen de Franco y había que contar con ellos. El rey telefonea 2 veces a Fraga para que reconsidere su posición. Pero el que fuera vicepresidente del primer gobierno de la monarquía y padre del primer proyecto de reforma política se mantiene firme en sus razones. Bueno, son obvias. Yo no creí que aquel gobierno tuviese la posibilidad de hacer una labor como yo la concebía, cosa que yo creo que ha ocurrido, y como es natural, pues desde entonces pienso no me equivoqué en esa decisión, pero como es lógico, además era obvio que tomaba la decisión en favor de una generación diferente, pues había que dejarle todas las facilidades para que actuase. José María de Areilza, exministro de Exteriores y el hombre al que toda la oposición hubiera deseado ver en la presidencia del gobierno, es menos contundente en su negativa. Yo quedé fuera del gobierno. Quizá no hubo en aquel momento lo que debía haber habido, una conferencia o un diálogo personal con Adolfo Suárez, pero no lo hubo. Yo recabo para mí la responsabilidad del error, si es que hubo error. Con estas y otras llamativas ausencias y con muy escaso apoyo por parte de la clase política, Suárez forma gobierno. El democristiano Alfonso Osorio, que va a ser su vicepresidente, proporciona a Adolfo Suárez la mayor parte de los hombres del nuevo equipo, en el que solo se mantienen del anterior gobierno los 3 ministros militares. Adolfo no tenía muchos nombres, o los que tenía él consideraba que no eran los adecuados para el momento. Le puse sobre la mesa una lista, bastante extensa por cierto, que coincidía muy mucho con los hombres que figuraban en el archivo de Jacobo Cano en la Zarzuela. Y rápidamente nos pusimos de acuerdo sobre quiénes eran las personas que debían de ser llamadas. Si el nombramiento de Suárez fue recibido con hostilidad, la acogida que se otorga al nuevo gobierno por parte de la prensa no puede ser más desastrosa. La opinión general es que se trata de un equipo de tercera división, formado como último remedio de emergencia ante la soledad política en que se encuentra el presidente Suárez. El hecho de que la mayor parte de los nuevos ministros sean hombres jóvenes hace que reciban el nombre de gobierno de PNNs, o sea, de profesores no numerarios, que es tanto como decir de aprendices de la política. Nadie o casi nadie espera que este gobierno de PNNs dure más allá del verano.
el crédito político que se le concede es nulo. Fuimos mal recibidos por la oposición antifranquista, fuimos recibidos mal por los ortodoxos del sistema y fuimos mal recibidos por la prensa, que fue la que nos dio aquel título del gobierno de Penénes. Y en cierto modo era verdad. Desde el presidente del gobierno a la práctica totalidad de los ministros en una situación de normalidad, pues seguramente la mayor parte de nosotros deberíamos de haber sido sus secretarios durante bastante tiempo. Pero nosotros estábamos muy convencidos de lo que teníamos que hacer. Teníamos las ideas muy claras también. Este gobierno de PNNs tiene ante sí una tarea esencial, la de darle al país un vuelco político radical, pero sin romper con la legalidad vigente. Una operación que va a exigir grandes dosis de valor y de imaginación, y que ha de acometerse además con la máxima rapidez si se quiere evitar un serio enfrentamiento en el país. Porque la presión de la oposición en la calle ya es masiva. Perdonad si ahora no canto bellos versos conseguidos, quiero hablar muy a las claras por si alguien no está perdido. Los señores reformistas... En el verano de 1976 se suceden las manifestaciones populares. Esta es la primera manifestación autorizada celebrada al amparo de la reciente Ley de Reunión aprobada bajo el gobierno Arias. Tiene lugar en Madrid a finales de junio, siendo todavía Manuel Fraga ministro de la Gobernación, y oficialmente ha sido convocada para protestar contra la carestía de la vida, pero se transforma rápidamente en una multitudinaria exigencia de amnistía y libertades políticas. A lo largo del mes de julio, la izquierda convoca en toda España innumerables actos para exigir del gobierno la inmediata concesión de una amplia amnistía. Esta es la primera prueba que reclama la oposición para empezar a creer que sea cierta la voluntad democratizadora que proclama públicamente Adolfo Suárez. Quieren crear privilegios con la ley de reuniones y aún así exigiremos que se abran las prisiones. Están ya en la cuerda floja las reformas y aperturas, que está cerca una ruptura con nuestra reciente historia, que acabe la dictadura, es la meta principal. Todas las voces en una, amnistía y libertad, todas las voces en una, amnistía y libertad. Amnistía y libertad, amnistía y libertad. Todas las voces en una, amnistía y libertad, amnistía y libertad, amnistía y libertad. Todas las manos en una, amnistía y libertad, amnistía y libertad, amnistía y libertad. Todas las voces en una, amnistía y libertad. 9 de julio. El primer Consejo de Ministros del Gobierno, Suárez, se celebra en el Palacio de la Zarzuela y lo preside el rey. Con su presencia, don Juan Carlos parece querer arropar políticamente a este gobierno recibido con tanto desdén por la opinión pública. Ese día, el rey hace a sus ministros una recomendación muy precisa. El rey fue contundente. Obrad sin miedo, nos dijo. Obrad sin miedo, nos repitió. Y creo que lo hicimos, porque había que apurar los plazos y había que hacer las cosas con decisión y con energía. El rey anuncia también a su gobierno que está decidido a renunciar a un privilegio histórico de los monarcas españoles, el privilegio de presentación de obispos. En la realidad del siglo XX, ese privilegio significa que el jefe del Estado condiciona al Papa a la hora de nombrar a los obispos para las diócesis españolas. El Vaticano y la propia jerarquía eclesiástica de España han estado pidiendo a Franco durante años que renunciara a ese derecho histórico, pero no lo consiguieron. La decisión del rey es muy bien recibida por la Iglesia. Él se dio cuenta que era un signo, y que era un signo de mucha importancia, y creo que con una generosidad extraordinaria dio ese paso, y efectivamente ese paso, a mi juicio, le ganó la confianza de muchos, porque renunciaba a una cosa histórica para bien de la sociedad y de la Iglesia.
Señores procuradores, con cortedad de palabra, pero no de sentimientos, deseo al comienzo de esta sesión expresar el saludo de la Cámara al nuevo gobierno y a su presidente, Adolfo Suárez. Hacemos votos por el acierto de su gestión y le aseguramos la colaboración de todos en el servicio de España. No ha transcurrido aún una semana desde que los ministros juraran sus cargos y esta es su primera prueba de fuego. El gobierno va a intentar superar con éxito el escollo en el que quedó estancado el anterior equipo, la votación en el Pleno de las Cortes de la reforma parcial del Código Penal. El problema continúa estando exactamente en el mismo sitio, en el artículo que establece qué partidos podrán ser legalizados y cuáles no. Y el fondo del problema tampoco ha variado. Los procuradores no están dispuestos a tolerar que, por culpa de una redacción demasiado ambigua, el Partido Comunista pueda algún día ser legalizado en España. Sobre este punto crucial existen dos redacciones posibles. Una, mucho más abierta y liberal, en la que podrían caber todos los partidos que acepten un juego democrático. Es esta. Las que por su objeto, programa, actuación o circunstancias atenten a la dignidad o a la libertad humanas o sean contrarias al pluralismo asociativo como medio para la participación política. La segunda fórmula afina mucho más y declara no legalizable a un tipo de partido que solo puede ser o el Partido Comunista o sus semejantes. Es esta. Las que, sometidas a una disciplina internacional, se propongan implantar un sistema totalitario. Esta es la redacción que queda aprobada. De todos modos, la oposición de los procuradores a la reforma política se ha hecho muy patente en las votaciones. La ley se aprueba por 245 votos a favor, pero se registran 175 votos en contra, lo que constituye un récord de votos negativos en la historia de las Cortes franquistas. Tan solo 2 días después de haber superado la votación en las Cortes, el Gobierno hace pública su declaración programática. El Gobierno expresa claramente su convicción de que la soberanía reside en el pueblo y proclama su propósito de trabajar colegiadamente en la instauración de un sistema político democrático basado en la garantía de los derechos y libertades cívicas, en la igualdad de oportunidades políticas para todos los grupos democráticos y en la aceptación del pluralismo real. El Gobierno interpreta que su gran servicio a la nación en esta hora histórica es crear un juego político abierto a todos los españoles en un orden de libertad y hacer las reformas legales necesarias a fin de que puedan surgir las mayorías que informen en el futuro la composición de las instituciones representativas y el propio gobierno de la nación. Soberanía popular y gobierno representativo. Estos son los dos pilares básicos en los que se asienta todo Estado liberal y democrático. Y el gobierno acaba de plantearlos como el objetivo esencial de la reforma. Si este compromiso público llega a hacerse realidad, es indudable que se camina hacia la abolición del régimen franquista. Al término de su declaración programática, que el ministro de Información lee ante los periodistas al filo de las 3 de la madrugada, tras una minuciosísima elaboración del texto, el Gobierno anuncia también la inmediata concesión de una amnistía. El Gobierno tiene el propósito de elevar a Su Majestad el Rey la recomendación de que, en ejercicio del derecho de gracia, otorgue una amnistía aplicable a delitos y faltas de motivación política o de opinión tipificados en el Código Penal y que en ningún caso se extienda a quienes hayan lesionado o puesto en riesgo la vida o integridad física de las personas. Majestad, venís a Compostela en este año jubilar
para postraros ante el sepulcro de Santiago y en nombre de la nación española presentarle la tradicional ofrenda. Os agradecemos el que hayáis querido que a esta ofrenda precediera otra, la ofrenda que habéis hecho al Santo Padre, de vuestro propósito de renunciar al privilegio de presentación de obispos. Os agradecemos la atención que estáis prestando a la petición de amnistía dirigida a vos en la apertura de este año jubilar. Y que yo confío que será lo más amplia y generosa posible, para que pueda servir de verdadero punto de partida para una auténtica y plena reconciliación de todos los españoles. A esas alturas, Adolfo Suárez dispone ya de encuestas de opinión altamente fiables que le dicen que el 67% de los españoles está a favor de una amnistía y que el mayor porcentaje de opiniones favorables es el correspondiente a los jóvenes, con un 77%. La amnistía llega el 30 de julio. Ese día, el Consejo de Ministros, celebrado en La Coruña y presidido por el Rey, aprueba por decreto ley una amnistía para los delitos y faltas de intencionalidad política recogidos en las leyes penales franquistas, todavía vigentes. La amnistía afecta favorablemente a los numerosos presos políticos que pueblan las cárceles españolas e incluyen también a los delitos de sedición y rebelión militar. Eso significa que los jefes y oficiales de la UMD, Unión Militar Democrática, van a ser puestos en libertad, aunque no podrán reingresar en las Fuerzas Armadas. La medida de gracia no incluye, sin embargo, a los presos comunes y excluye taxativamente a los delitos de terrorismo. En el País Vasco, donde la presión popular en favor de la amnistía ha sido más intensa que en ningún otro lugar de España, la noticia del alcance limitado de la medida de gracia es recibida con hostilidad. La mayor parte de los presos vascos están encarcelados por delitos relacionados con el terrorismo y, en consecuencia, van a continuar en prisión. Al País Vasco no ha llegado la amnistía. En el resto de España, el decreto de amnistía política es recibido con general satisfacción. La oposición democrática y la prensa consideran que es un paso adelante en ese camino de la reconciliación que el gobierno dice querer recorrer. El 4 de agosto, primer día de la aplicación de la amnistía, salen de la prisión madrileña de Carabanchel 3 dirigentes comunistas históricos: Simón Sánchez Montero, Santiago Álvarez y José Unanue. Ellos 3 y tantos otros personifican, sin embargo, las limitaciones de esta amnistía. Las leyes penales del régimen franquista continúan vigentes y los miembros de los partidos no legalizables, según la última reforma del Código Penal, podrán volver inmediatamente a la cárcel acusados de cometer el mismo delito que ahora se les acaba de perdonar: su pertenencia a un partido político ilegal. Mientras no se produzca un auténtico cambio, continuará habiendo presos políticos en España. En primer lugar, creo que es conveniente destacar que la amnistía ha sido el resultado de la gran movilización que en todo el país se ha realizado a lo largo de muchos meses y que ha culminado en estos últimos tiempos y concretamente en la semana del 5 al 11 de julio. La reforma del Código Penal deja muy ambiguo, como saben muy bien, si están ustedes legales o no, si pueden volver mañana a la cárcel. Ustedes ahora vuelven a la clandestinidad, van a obrar a la luz pública. Nosotros vamos a obrar a la luz pública, ya estamos obrando aquí a la luz pública. Es decir, nosotros hemos sido condenados por ser dirigentes del partido, hemos asumido esta responsabilidad como dirigentes del partido
nos han anistiado. Naturalmente nosotros asumimos la responsabilidad de defender a un partido que no es totalitario ni depende de ningún centro internacional, como se dice en la reforma del Código Penal. Y por tanto, naturalmente, nosotros no excluimos la posibilidad de volver a la cárcel, mientras no haya plena libertad. Ese mismo día 30 de agosto recuperan también su libertad, la libertad de cátedra, 3 hombres que 11 años atrás habían sido separados para siempre de la Universidad Española por su oposición al régimen franquista. El gobierno Suárez, fuera ya del decreto de la amnistía, revoca la decisión administrativa que en 1965 había privado de sus cátedras a Agustín García Calvo, a José Luis Aranguren y a Enrique Tierno Galván. 11 años más tarde, regresan a sus aulas. A finales del mes de julio, en Roma, el Partido Comunista de España sale públicamente a la luz. En una operación que tiene tanto de desafío como de voluntad de compromiso, Santiago Carrillo ha tomado un camino que no tiene vuelta atrás. Todos los dirigentes del Partido Comunista que hasta ese instante han vivido en la clandestinidad tienen ahora nombre y rostro para la opinión pública. El desafío es para el gobierno. ¿Va a atreverse Adolfo Suárez a detener a todos los dirigentes comunistas a su regreso a España y perder con ello el crédito democratizador que está empezando a ganar con tanto esfuerzo? La voluntad de compromiso es la del Partido Comunista. En su intervención ante el Pleno, Carrillo deja claro que apuesta por las libertades y por la democracia, y que el levantamiento popular, la revolución, han sido ya abandonados como métodos. Ya no se quiere derribar violentamente el sistema. El Partido Comunista sale a la luz porque quiere negociar con el gobierno y da garantías. La oposición democrática tiene mucho que ofrecer al país. No negocia, no actúa con las manos vacías. Es un poder real y debe obrar con plena conciencia de ese poder, porque no está tratando de satisfacer ambiciones mezquinas de hombres o grupos. Está tratando de levantar a España, de servir a España, y habla justificadamente en nombre de España. Los mensajes de ese comité central eran, por un lado, decir: nosotros no queremos ser clandestinos, y la prueba es que aquí estamos, porque no podemos estar en Madrid. Si hubiéramos podido estar en Madrid, lo habríamos hecho allí. No tenemos nada que ocultar. Deseamos la democracia y la legalidad, y estamos dispuestos a colaborar con todas las fuerzas que la quieran para establecerla en España. Esperamos ahora la respuesta, no ya de las fuerzas democráticas de oposición que han estado aquí con nosotros, sino de los poderes públicos. La opinión pública española e internacional juzgará la sinceridad de sus palabras por el alcance de la amnistía proclamada y por la actitud que adopte ante la apertura hecha en Roma por el Partido Comunista de España. La otra parte importante del mensaje era decirle al partido: entramos en una época nueva. Los métodos que han estado justificados en un partido clandestino muy perseguido, que ha tenido muchos fusilados, muchos presos, ahora ya no sirven. Vamos a ser un partido que va a funcionar como un partido democrático. Las palabras de Carrillo suponen para los militantes un viraje drástico e inesperado.
Hasta ese momento, en las bases del partido no se ha manejado otro argumento que el del levantamiento popular para anunciar la llegada inminente de un vuelco político radical en España. A partir del Pleno de Roma, los militantes tienen que asumir que el partido camina ya por otros derroteros marcados por la prudencia y la negociación. De ahora en adelante, el objetivo urgente y principal del Partido Comunista va a ser el de conseguir su legalización para estar presentes con todos los derechos en el proceso político de cambio. ¿Quién nos puede negar? ¿Por qué nos regatean respirar? ¿Quién se atreve a explicar que sea un beneficio la clandestinidad? Para otros los laureles, la regalada historia, que el único camino nos lleve a la victoria. Sí, veremos a Dolores caminar las calles de Madrid. Llega el mes de agosto. Santiago Carrillo pasa unos días de descanso en casa de su amigo Teodulfo Lagunero, en la Costa Azul francesa. El líder comunista no quiere que después del paso político dado por él en Roma hace tan solo unos días, se abra ahora un largo periodo de silencio. Y, como primera medida, quiere que el gobierno le conceda de inmediato el pasaporte español al que tiene derecho. Ante la impaciencia de Carrillo, Teodulfo Lagunero se ofrece a viajar a Madrid e intentar que el mensaje del líder comunista llegue de un modo o de otro al presidente Suárez. Una vez en Madrid, Lagunero recurre a dos personas de su absoluta confianza. Una de ellas un viejo amigo, el ministro de Educación Aurelio Menéndez, a quien Lagunero tiene que transmitir este mensaje. Si no se atiende rápidamente su demanda de un pasaporte, Carrillo está dispuesto a aparecer públicamente en España, convocar a la prensa de todo el mundo y organizar con ello un escándalo internacional. Aurelio Menéndez recibe a Lagunero en el acto. Aurelio me dijo: mira, Teodulfo, tú frénale a Santiago, dile que sea prudente, que no haga ninguna provocación, que tenga la seguridad de que Suárez es un demócrata, de que este gobierno es un gobierno de demócratas, que queremos la democracia, que la vamos a traer, pero estamos en el filo de una navaja, de un sable. Estamos en el filo de un sable. Que no nos fuerce, que no precipite, que no nos podemos adelantar ni un día a lo que estamos haciendo, porque puede estropearse todo. Lagunero habla también con José Mario Armero, abogado, quien acude al vicepresidente del gobierno, Alfonso Osorio, y le hace una propuesta concreta. José Mario Armero nos indicó que tenía una seria posibilidad de entrar en contacto con Santiago Carrillo para conocer exactamente cuál era su posición, y nos pareció una muy buena idea. Con la autorización de Adolfo Suárez y sin perder un minuto, José Mario Armero toma un avión y viaja a Cannes. Oficialmente, Armero acude a título particular a este encuentro con Carrillo. En casa de Lagunero se celebra una conversación que dura varias horas. No es una negociación, pero a ninguno de los interlocutores se les escapa la posible trascendencia de este primer contacto secreto. Santiago Carrillo insiste sobre todo en que se le dé el pasaporte. Armero no promete nada, va a oírme. Él no lleva ninguna oferta. Él lo que da es la impresión de que hay buena voluntad, pero no lleva ninguna oferta, aunque para mí el hecho de que el gobierno me mande un enlace, aunque ese enlace no me ofrezca todavía nada concreto, y no admita y no se discuta más que el tema del pasaporte, para mí ya es una prueba de que el gobierno necesita contar con nosotros. No se plantea para nada en aquel momento la legalización del Partido Comunista, ni él habla de esto, ni yo tampoco, sino una serie de condiciones para echar a andar. De esas condiciones básicas, hay una que es previa a todo y sin la cual no será posible para el gobierno ningún otro paso futuro en relación con los comunistas. Sobre todo, lo que más nos importaba
en aquel momento cuál era su posición con respecto a la monarquía y hasta qué punto estaba dispuesto a aceptarla y acatarla. Para nosotros la cuestión esencial no era monarquía o república, sino democracia o dictadura, queriendo quitar ya de en medio ese problema que en último extremo hubiera resultado el obstáculo fundamental y para una solución. José Mario Armero regresa a Madrid, informa al presidente Suárez de la posición del líder comunista y propone que el gobierno no rompa esa conexión secreta recién establecida. Yo le digo a Adolfo Suárez que es conveniente mantener un contacto firme, periódico, con un representante del Partido Comunista, que sería interesante que él, Adolfo Suárez, señalase la persona que ha de representarle y que Santiago Carrillo va a comunicarme quién es la persona que va a representarle también de esa manera permanente. La persona del Partido Comunista me llama un día, yo no le conocía, y viene a verme. Es Jaime Ballesteros. No ha sido una operación planificada de antemano, pero es un hecho que ese día 28 de agosto comienza uno de los procesos más determinantes de que el cambio político en España haya sido un cambio pacífico. La progresiva integración del Partido Comunista en el proceso de transición conducido por Adolfo Suárez. A medida que van pasando los días, se hace evidente que la estrategia del presidente Suárez es la de avanzar con la máxima rapidez por el camino que se ha trazado. Pero dentro de esa estrategia de avance rápido, Suárez cree también en la absoluta necesidad de ir negociando por separado y a ritmos diferentes con los miembros de la oposición y con los representantes del antiguo régimen. Durante ese mes de agosto, por el despacho oficial del presidente del gobierno, pasan políticos de todas las tendencias, excluidos los comunistas. Suárez necesita convencer a la oposición de la sincera voluntad democrática de su proyecto de cambio y a los franquistas de que, siendo el cambio inevitable, su proyecto es el único capaz de asegurar la moderación y la paz. El objetivo esencial de Suárez en esos momentos es impedir que el control del proceso de transición le sea arrebatado al gobierno y pase a manos de la oposición, sea esta de derechas o de izquierdas. Queridos compañeros, queridos amigos, compañeros no solo socialistas, sino comunistas, anarquistas y El día 10 de agosto, Adolfo Suárez se entrevista con Felipe González, líder del Partido Socialista Obrero Español. El encuentro es secreto y se celebra en una casa particular en el centro de Madrid. Hicimos una entrevista por la noche durante mucho rato y los dos solos. Efectivamente la casa se quedó absolutamente vacía, no había nadie. Estábamos los dos mano a mano, larguísimo, para analizar qué visión teníamos cada uno de la evolución de los acontecimientos, de cómo se iba produciendo la transición y qué es lo que había o se podía hacer. El PSOE tiene para los planes reformistas del gobierno un alto interés político. Es un partido de izquierda, pero no es comunista. Y es un partido histórico que cuenta con el apoyo de la muy influyente Internacional Socialista. Para Adolfo Suárez está claro que el proceso de reforma que va a emprender no se saldará con éxito a menos que obtenga, si no la colaboración, al menos sí la presión crítica pero constructiva del Partido Socialista. Bueno, yo creo que analizamos prácticamente todo, la relación gobierno-oposición, el proceso de legitimación de las fuerzas políticas, de legalización de las fuerzas políticas ya en aquel momento, el proceso de reforma política en mente. Hay que recordar que todavía en aquel momento no se había decidido la ley para la reforma política y menos aún el referéndum. Fue una conversación muy abierta, un primer contacto, un primer conocimiento, en el que había sobre todo un contraste de qué visión teníamos de la realidad española y de su posible evolución. Adolfo Suárez vende encanto y esperanza.
y busca la aproximación entre la reforma profunda que él pretende y la estrategia de ruptura negociada que defiende la oposición. Hay que ir advirtiendo al rey de cuál es nuestra posición. Una clarificación. Exacto. O sea, hay que ir advirtiendo al rey de cuál es nuestra posición. Siempre tiene que reflejarse una actitud clara de defensa de la democracia sin ningún residuo autocrático. Y si por casualidad el gobierno, por voluntad o por intencionalidad, quiere mantener residuos autocráticos, el partido tiene que salir al paso. Gracias, amigos. Me gustaría hacerles alguna invitación y hablarles también de algunos temas importantes, cosas fuertes, cosas gordas. Sí. Nada de chistes ni bobadas de estas, porque es una cosa que no procede. No viene a qué. Además, para una vez que tienes oportunidad de largar, pues no te vas a entretener con otras bobadas. Más vale enganchar un tema actual, un tema que preocupe, cebarte con él y bim, bom, duro que te pego, caiga quien caiga. Hay que aprovechar la libertad que tenemos hoy en día para poder... ¿O no? Bueno, no pasa nada. Vamos, no creo que pase. No creo yo que por decir 4 tonterías me vayan a... No creo. No pasa nada, hombre. Si esto ha cambiado... esto ha pegado un cambiazo. En España se vive entonces un clima contradictorio en materia de libertades. El gobierno Arias ha dejado ya 2 piezas importantes en este campo. Una ley de reunión y manifestación y una nueva ley de asociaciones. Pero la mayor parte de la legislación franquista continúa vigente y puede ser aplicada con la misma contundencia de antaño. Sin embargo, la tolerancia gana fuerza día a día en la vida política y social del país. Y eso vale también para las fuerzas de orden público, o los cuerpos represivos, como las llama la oposición de izquierda. ¡Atención, señores, atención! ¡Atención, señores, atención! Ahora les habla el jefe de la Fuerza de Policía Armada. No den lugar a que lo que ha terminado bien, empezado bien, termine mal. Después de llevar más de 5 años prohibida, en el verano de 1976 se estrena Canciones para después de una guerra. La película, una mirada sobre la vida de los españoles durante la posguerra, fue considerada por la censura franquista como un insulto al régimen y prohibió por eso su exhibición. El film tiene el sabor amargo de un tiempo amargo porque está realizado con escenas auténticas apoyadas por canciones íntimamente unidas a la España de aquellos años difíciles. Eran canciones para sobrevivir. Canciones con calor, con ilusiones, con historia. Canciones para sobreponerse a la oscuridad, al vacío, al miedo. Es el recuerdo del pasado que nunca más ha de volver. Ella me quiso. Eran canciones para ser cantadas directamente. Canciones para ayudarnos en la necesidad de soñar, en el esfuerzo de vivir. Con este nombre de mujer. Buenas noches. Me presento ante todos ustedes para darles cuenta del proyecto de ley para la reforma política, para decirles sencillamente cómo propone el Gobierno que sea nuestro futuro y para convocar a todo el pueblo español a una tarea de protagonismo y solidaridad.
Ha llegado el momento de clarificar la situación política y el pueblo español debe legitimar con su voto a quienes, en virtud del nuevo pluralismo surgido en España, aspiran a ser sus intérpretes y representantes. Reconocido en la declaración programática del Gobierno el principio de que la soberanía nacional reside en el pueblo, hay que conseguir que el pueblo hable cuanto antes. Y esto es lo que el Consejo de Ministros acaba de aprobar. El proyecto de ley para la reforma política. Es un proyecto sencillo. Aquí está la clave de la transición. Esta ley que Adolfo Suárez presenta al pueblo español es la puerta que puede abrir en España la vía a la democracia. Pero antes de llegar a ella, va a ser necesario salvar los numerosos obstáculos que se interponen en el camino. La historia de esta ley es corta. Fue redactada por Torcuato Fernández Miranda unas semanas antes de que el presidente Suárez la presentara ante la opinión pública. Fernández Miranda escribió el proyecto de ley para la reforma política, el borrador, un fin de semana de aquel agosto, del agosto del 76. El lunes siguiente me lo entregó a mí para su corrección. Él tenía una teoría de que cuando existía algún problema y alguna circunstancia difícil, había que buscar, repetía una frase de Gracián, un real torcedor, es decir, un punto de apoyo que sirviera para levantar los problemas que enturbiaban el asunto. Entonces, cuando yo leí aquello en su despacho, tuve la intuición total de que allí había un real torcedor y se lo dije. Esto me parece que es lo que va a producir la evolución, la reforma, que es lo que se necesita. Él asintió, dijo sí, pero es necesario que ahora lo aprueben las Cortes. 24 de agosto. Es viernes y hay Consejo de Ministros. Ese día, Adolfo Suárez va a mostrar al Gobierno unos folios que le ha entregado Fernández Miranda con estas palabras. Aquí te doy esto, que no tiene padre. Es la ley para la reforma política. El proyecto se discutió amplia y exhaustivamente en Consejo de Ministros y allí cada uno de los ministros del Gobierno aportó su pequeño grano de arena para poner o para quitar. El hecho es que en su formulación final, la ley se convierte en una pieza legal muy breve, pero de extraordinaria trascendencia política. Por lo pronto, y además de establecer en su articulado el sufragio universal como vía para elegir a las futuras Cortes, el proyecto proclama directamente la democracia, basada en la supremacía de la ley, considerando a esta, a la ley, como expresión de la voluntad soberana del pueblo. Con esta formulación, lo que se está definiendo es un Estado democrático y de derecho, con expreso reconocimiento de la soberanía popular. Está claro, por lo tanto, que se pretende dar un vuelco radical al régimen político existente. Yo creo, no solo a mi juicio, sino a juicio de todos los ministros y de todo el Gobierno, nos dimos cuenta que empezaba una situación completamente distinta y que de verdad había un proceso, insisto, sencillo, claro y honesto de apertura política. Pero para que ese proceso de apertura política pueda echar a andar, es necesario primero que el proyecto de ley para la reforma sea aprobado por las actuales Cortes. Ahora bien, ¿cómo van las Cortes franquistas a aprobar una ley que supone precisamente la desaparición del franquismo? Y sin embargo, Suárez está convencido de que la transición a la democracia no podrá hacerse de forma pacífica más que si se respeta escrupulosamente la legalidad, cosa que el rey, el presidente y todo su gobierno han jurado cumplir. De otro modo, si el gobierno tiene la tentación de hacer caso omiso de las instituciones y de sus propios compromisos e introduce la democracia por decreto como exige la oposición, podría producirse un conflicto civil o incluso un levantamiento militar. La clave de que la transición política a la democracia se realice y se realice en paz no está solo pues en el contenido de esta ley para la reforma política. Está también en el camino que se siga para ponerla en práctica. Un camino difícil que se inicia ese día 10 de septiembre, cuando Adolfo Suárez presenta el proyecto al pueblo español. Ante ese pueblo, cuya politización es la simple pero soberana politización de querer decidir su futuro y decidirlo en paz, en orden y seguridad, hemos querido comparecer hoy. Y repetir una vez más que el futuro no está escrito porque solo el pueblo puede escribirlo.
Para ello tiene la palabra. El gobierno que presido ha preparado los instrumentos para que esa palabra pueda expresarse con autenticidad, para garantizar en definitiva su soberanía, la soberanía del pueblo español. Buenas noches. Sin el respaldo del ejército a la reforma que se va a emprender, o por lo menos sin su silenciosa aceptación, Suárez sabe que sería muy difícil llevar a cabo el proceso de cambio. Por esa razón, el 8 de septiembre decide convocar a presidencia de gobierno a los altos mandos militares. Suárez quiere explicarles personalmente las líneas generales de su proyecto de reforma. La reunión fue muy interesante, duró varias horas. Suárez estuvo francamente convincente y explicando lo que él quería hacer. En esas 3 horas se dijeron muchas cosas, hubo comentarios muy favorables. Yo recuerdo, por ejemplo, uno que le dijo "viva tu madre". Pero indudablemente uno de los temas que se tocó fue la situación actual del Partido Comunista. Meses más tarde, el presidente del gobierno sería acusado por algunos militares de haberles engañado sobre este punto, porque, afirman, Suárez les aseguró entonces taxativamente que el Partido Comunista no sería legalizado en España. Otros militares presentes en la reunión sostienen, sin embargo, que no hubo engaño. Yo no recuerdo exactamente lo que se dijo, pero sí puedo afirmar, bajo mi responsabilidad, que no puede cogerse lo que entonces se dijera sobre esa situación del Partido Comunista como una traición o una mentira del presidente del gobierno a los mandos militares. Lo que Suárez dice en aquella reunión a sus interlocutores es que, con sus actuales estatutos, el Partido Comunista no puede ser legalizado, cosa cierta. Lo que no les dice es que el gobierno ha establecido ya contacto con el líder comunista, ni que ese mismo día, en París, un enviado suyo, José Mario Armero, ha hablado con Santiago Carrillo para establecer un enlace permanente y secreto entre el gobierno y el partido a través de intermediarios, sin ninguna clase de compromiso por parte del gobierno, de momento. En aquel momento, Adolfo Suárez no pensaba legalizar el Partido Comunista antes de las elecciones. Tampoco era contrario a la legalización del Partido Comunista. Y en contra de lo que se ha dicho, y se ha dicho muchas veces, entiendo que Adolfo Suárez no jugó sucio. Simplemente no dejó las cosas totalmente explicadas. La cúpula militar, compuesta en su mayoría por generales que hicieron la guerra junto a Franco, observa con inquietud la trayectoria política que apunta el presidente Suárez. La afirmación del gobierno de que la soberanía reside en el pueblo. La reforma del Código Penal, que da cabida a casi todos los partidos políticos, con la sola excepción del Partido Comunista. La concesión de una amplia amnistía. Y los contactos de Adolfo Suárez con representantes de la oposición democrática que hasta entonces habían vivido en las catacumbas de la política han alarmado bastante a los mandos militares inmovilistas. Pero la alarma sube de tono definitivamente cuando tienen noticia de que el gobierno se dispone a reconocer la libertad sindical como otra de las libertades democráticas. Eso supone no solo la disolución, o por lo menos la transformación del sindicato vertical franquista, sino también el reconocimiento de las organizaciones sindicales ilegales, como comisiones obreras, UGT o CNT, que están firmemente respaldadas por los partidos de izquierda. El teniente general de Santiago, vicepresidente para Asuntos de la Defensa, considera que se ha llegado demasiado lejos en la apertura política y presenta su dimisión irrevocable al presidente del gobierno. Suárez nombra entonces al teniente general Gutiérrez Mellado como nuevo vicepresidente para la Defensa, en sustitución de Santiago. Pero el incidente, el primero verdaderamente serio que enfrenta al presidente Suárez con la cúpula más franquista de las Fuerzas Armadas, no termina ahí. De Santiago envía a sus compañeros de armas una carta explicando las razones de su dimisión y se ve luego respaldado públicamente por la carta abierta que un teniente general de los llamados del búnker, Iniesta Cano, publica en el diario ultraderechista El Alcázar. Iniesta Cano afirma que la continuación de Santiago en el gobierno era incompatible con el juramento que prestó al tomar posesión de su cargo de cumplir y hacer cumplir las leyes fundamentales del régimen.
y, por lo tanto, aplaude su decisión, que califica como una lección de honor. El gobierno considera que los dos militares se han extralimitado en su actuación y decide entonces sancionar inmediatamente a los dos tenientes generales, ordenando su pase a la reserva. Lo que el gobierno pretende es mantener el principio de autoridad y demostrar al generalato franquista que no va a admitir sus presiones. Pero se equivoca en la medida. La decisión de pasar a la reserva a los tenientes generales de Santiago e Iniesta Cano no es admisible en derecho. Al cabo de los días y en medio de un gran revuelo político, el gobierno se ve obligado a rectificar y queda así desautorizado precisamente ante quienes pretendía demostrar autoridad. A partir de entonces, los dos tenientes generales pasan a ser los militares más admirados de la ultraderecha, mientras el teniente general Gutiérrez Mellado se convierte en el blanco constante de los ataques y descalificaciones de quienes se oponen rotundamente a la desaparición del régimen del 18 de julio. La distancia entre una parte de la cúpula militar y el gobierno se hace insalvable. El presidente de la Diputación Provincial de Guipúzcoa y consejero del Reino, Juan María de Araluce, cae asesinado el 4 de octubre en San Sebastián, junto con su chofer y 3 policías de su escolta. El asesinato por parte de los terroristas de ETA de un miembro de una de las más altas instituciones del país, como es el Consejo del Reino, genera un alto grado de tensión en los sectores del franquismo. La presión política sobre el gobierno para que declare de inmediato el estado de excepción en el País Vasco es muy intensa. Pero el gobierno logra resistirse y asume públicamente la responsabilidad de la conducción del proceso político que intenta llevar a cabo. El gobierno quiere dejar bien claro ante el pueblo español que es consciente de que actos como el que hoy condenamos y actitudes como las que en días pasados se han producido responden a un frío y meditado programa para impedir la democratización de nuestra sociedad. En su consecuencia, entiende que solo desde la serenidad y desde la firmeza se puede asegurar la culminación de ese proceso y sentar las bases de un futuro de paz y libertad para todos los españoles. El asesinato de Araluce es, por el momento, el último de una serie de atentados y de muertes que han venido crispando progresivamente al país durante todo el mes de septiembre. A finales de agosto ha muerto en Almería, por disparos de la fuerza pública, el trabajador Francisco Verdejo cuando realizaba una pintada en la calle. El día 8 de septiembre ha muerto en Fuenterrabía, también por disparos de la Guardia Civil, el joven Jesús María Zavala, miembro de Comisiones Obreras, cuando participaba en una manifestación en favor de la amnistía. La muerte de Jesús María Zavala provoca la dimisión del Ayuntamiento de Fuenterrabía en pleno, una huelga prácticamente general en toda Guipúzcoa, donde los periódicos no salen ese día a la calle, y grandes manifestaciones también en Vizcaya con numerosos incidentes. La tensión va subiendo de tono a medida que se aproxima la fecha del 28 de septiembre, en que se cumple el primer aniversario de los fusilamientos de 5 miembros de ETA y FRAP ordenados por Franco poco antes de su muerte. El día 24 de ese mismo mes de septiembre, en Santa Cruz de Tenerife, la policía mata a tiros por error a otro hombre, Bartolomé García, al que confunden con un delincuente. ¡Soy los terroristas! ¡Vosotros, fascistas! ¡Soy los terroristas! El día 27, en Madrid, un grupo de ultraderechistas asesina a tiros a un estudiante, Carlos González, que participaba en una manifestación. ¡Fascistas! ¡Aquí estamos! ¡Nosotros no matamos! ¡Aquí estamos! ¡Nosotros no matamos!
Y cuando el 4 de octubre ETA asesina al presidente de la Diputación de Guipúzcoa y consejero del Reino, Juan María Araluce, en España se siente el temor de que toda esta violencia desatada pueda ser de nuevo el comienzo de un camino sin retorno. Lo cierto es que desde ese momento y hasta la celebración de las primeras elecciones libres, los distintos tipos de terrorismo se van a sumar a los factores de resistencia política para todos juntos ir ejerciendo una presión creciente, cada vez más dramática, contra el proceso democratizador que acaba de ponerse en marcha. ¡Viva las Fuerzas Armadas! ¡Viva! ¡Viva las Fuerzas de Orden Público! ¡Viva! ¡Viva el Gobierno español! ¡Viva! ¡Viva el presidente Suárez! ¡Viva! ¡Viva el Rey! ¡Viva! ¡Viva